Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Otro género interesante es el Strongyloides stercoralis, que es un tipo de especie que tiene un ciclo biológico complejo, ya que alterna un ciclo de vida libre con un ciclo de vida parásito. Podemos diferenciar entre los dos tipos de larva, ya que presenta una larva rhabditiforme y una larva filariforme, o L3, que es la forma infectante. En el ciclo de vida libre, la larva rhabditiforme, que es eliminada a través de las heces del organismo de hospedador definitivo de este parásito, puede seguir dos caminos: mudar dos veces y convertirse en la larva filariforme infectante, dando el ciclo directo, o mudar 4 veces y convertirse en adultos machos y hembras de vida libre. Una vez apareados, producirán huevos de los que se liberarán larvas rhabditiformes de nueva generación que darán un ciclo indirecto. Son posibles varias generaciones de vida no parasitaria antes de que las nuevas larvas adquieran la capacidad de ser infectantes. La infección se inicia en principio por una penetración activa a través de la piel desde el suelo contaminado, y las larvas son transportadoras hacia los pulmones, donde penetran en los espacios alveolares. De ahí son transportados por el árbol bronquial hasta la faringe y son deglutidos hasta alcanzar el intestino delgado. En el intestino delgado va a ser donde van a mudar 2 veces y se van a desarrollar al fin como gusanos adultos. Las hembras normalmente viven enterradas en la mucosa del duodeno y son ovovivíparas, es decir, que ponen huevos pero paren larvas, de manera que los huevos eclosionan en el interior de la mucosa, liberando así las larvas rhabditiformes a la luz del intestino. Estas larvas rhabditiformes pueden ser eliminadas por las heces y transformadas en larvas filariformes una vez ya entran en contacto con el suelo con el ciclo directo, como hemos mencionado, o ser eliminadas por las heces y transformarse en adultos de vida libre haciendo el ciclo indirecto. Convertirse en el interior de la mucosa en larvas filariformes es lo que provoca la autoinfección al penetrar por la mucosa intestinal, ya que la autoinfección interna se produce así, o a través de la piel de la zona perianal, donde sería una autoinfección externa. En cualquiera de los casos sigue con el proceso infeccioso por ese torrente circulatorio, pulmón, tos y deglución, y se convierte en un gusano adulto en ese intestino delgado, que es el punto donde a él le interesa instalar. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este tipo de especie, frecuentemente encontramos que no hay sintomatología, ¿vale? Suele ser asintomática, pero los síntomas que presentan, si se tienen, son gastrointestinales, que incluyen dolor abdominal y diarrea, concretamente diarrea de la conchinchina. Sintomatología pulmonar, por ejemplo, con el síndrome de Loeffler, que puede ocurrir durante la migración pulmonar a la larva filariforme, y las manifestaciones dermatológicas como la larva Currens, causadas por la penetración de la larva filariforme a través de la piel, que incluye el ras y la urticaria en zona de cadera y de las nalgas principalmente. En algunos pacientes inmunodeprimidos puede tener lugar una estrongiloidosis diseminada. Esa es la que produce la eosinofilia generalmente, que puede presentarse durante la fase aguda y crónica. El diagnóstico nos lleva a métodos diagnósticos directos, como son las larvas rhabditiformes, que se pueden examinar, y ocasionalmente las filariformes en las heces. Dado que la eliminación es intermitente y escasa, es necesario recurrir también a métodos de concentración, como el método del embudo con gasa de Baermann. Métodos diagnósticos indirectos como la serología y la técnica de identificación de anticuerpos por ELISA. La epidemiología en principio será
la que aparece en esta especie, como áreas tropicales y subtropicales, también en algunas zonas cálidas, más prevalentemente en zonas rurales y en pacientes institucionalizados. Los hospedadores definitivos son humanos, primates y perros, principalmente por lo que se denomina como una zoonosis, y la infección se produce mediante esa penetración activa a través de la piel de la larva filariforme por autoinfectación o infectación exógena. El tratamiento se lleva a cabo mediante la ivermectina y, en caso de no ser eficiente, albendazol, tiabendazol o mebendazol. El Ancylostoma duodenale o Necator americanus uncinarias es un tipo de parásito nematodo que presenta los dos anquilostomas que infectan a humanos, que son concretamente, ya os digo, el Ancylostoma duodenale, que es el anquilostoma del Viejo Mundo, y el Necator americanus, que es el anquilostoma del Nuevo Mundo. Ambas especies poseen piezas bucales diseñadas para succionar sangre del tejido intestinal lesionado, concretamente la Ancylostoma duodenale, posee dientes quitinosos y la Necator americanus posee placas cortantes de quitina. El ciclo biológico, en principio, es un ciclo directo o monoxeno, como hemos comentado ya previamente, que los nematodos lo suelen tener así, y los huevos embrionados son eliminados por las heces en un ambiente adecuado, es decir, con un clima cálido, húmedo y de zonas sombreadas. Liberan las larvas rhabditiformes, que en 1 o 2 días son las que van a pasar tras 5 o 10 días con 2 mudas, a transformarse en las larvas filariformes o el estadio L3, que son las formas infectantes. Las larvas filariformes sobreviven 3 a 4 semanas en el ambiente y la infección comienza cuando penetran a través de la piel intacta y alcanzan el torrente sanguíneo que las transporta hacia el corazón y los pulmones. Penetran en el alvéolo pulmonar y ascienden por el árbol bronquial generando tos hasta llegar a la faringe, desde donde son deglutidas. Así, los gusanos adultos viven en el lumen del intestino delgado, ocasionando pérdidas de sangre al adherirse a esa pared intestinal. La larva migratoria cutánea, la larva migrans cutánea, es una zoonosis ocasionada por el Ancylostoma brasiliense y el Ancylostoma caninum, cuyos hospedadores definitivos son gatos y perros, con los que el ciclo ocurre de la misma forma que en el caso de la Ancylostoma duodenale que nos afecta a nosotros, y la Necator americanus, que también nos puede afectar a nosotros, al ser humano. Las larvas filariformes penetran a través de la piel, pero no pueden desarrollarse en humanos, por eso somos considerados en estos ciclos como hospedadores accidentales, donde permanecen atrapadas en la piel durante semanas o meses vagando por el tejido subcutáneo. Manifestaciones clínicas. Es cierto que se produce una reacción alérgica con exantema en la zona de entrada y los gusanos adultos producen síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, pero además también podemos encontrar que se puede llegar a provocar con esta infección la anemia ferropénica o hipocrómica microcítica. En el caso de la larva migratoria cutánea, encontramos también que se puede provocar una grave infección eritematosa y vesicular. En algunos casos se desarrollan infiltrados pulmones transitorios con eosinofilia periférica o enteritis eosinofílica si migran hacia el intestino. Los métodos diagnósticos directos, como la coprología, llevan a una observación de huevos en las heces donde no hay larvas en principio, y las técnicas de concentración de CAT-OCAT también se usan bastante. Diagnóstico clínico en principio dado por la larva migratoria cutánea, también que se puede hacer de esta forma. Saber que la epidemiología lleva una distribución mundial como los casos que hemos visto hasta ahora de nematodos, aunque la mayor prevalencia se da, como he comentado anteriormente, en climas cálidos tropicales y subtropicales. El tratamiento es mediante el albendazol o mebendazol y la alternativa, si no funcionara, es el pamoato de pirantel. Para el tratamiento en concreto, si tienes la larva migratoria cutánea, se usa el albendazol y, si no funcionara o hay resistencias, la ivermectina. Hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y, sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis.
Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.